del Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. ¿Lo encontraron? Ya. Sigamos la lectura. Bueno, si quieren colgarse en pie, muy bien, me parece. Dice la palabra de Dios así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Oremos. Señor, abrimos tu palabra con gratitud. Abrimos tu palabra, Señor, entendiendo que es tu voz la que habla a nuestras conciencias. Y somos agradecidos por este tremendo privilegio que nos das de poder escuchar tu voz, de poder, Señor, ver cómo aún, Señor, sigues teniendo misericordia de nosotros y queriendo comunicarte con nuestros corazones, ayudándonos a entender esta tu palabra que nos guía por verdes pastos, por aguas tranquilas, por un andar según tu voluntad. Señor, necesitamos tu luz, necesitamos que ilumines nuestras mentes y sabemos que tu Espíritu Santo, que inspiró esta tu palabra, puede ayudarnos en esta tarea que de otra manera nosotros, por nuestra propia capacidad, no lograríamos asimilar completamente. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Y ruego tu bendición y que abras los oídos de todos nosotros, tanto los físicos como los espirituales, y nos des las fuerzas para escuchar tu palabra y adorarte también en espíritu y en verdad al prestar atención a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, queridos. Hace muchos años sostuve una conversación con un hermano de una editorial cristiana. Yo trabajo todavía en el Cruzada de Literatura Cristiana, si alguno no lo sabe. No vengo a venderles nada. Y estábamos en un retiro y cada cierto tiempo viene a mi memoria la conversación que sostuve con él. Esto ya ocurrió, yo calculo que hace unos... siempre la memoria ya está fallando a esta altura de la vida. Así que yo creo que hace unos 6, 7 años tal vez. Yo me encontraba en aquella época muy inquieto, algo dubitativo en cuanto a seguir a tiempo completo trabajando en la librería o dedicarme nuevamente al pastorado al 100%. Fue en esta instancia que este hermano hace una pregunta relevante a mi corazón, a mi mente, que caló realmente profundo en mi corazón. Conversamos un poquito nomás, pero él hace la pregunta incisiva. El hermano Omar me dice, detente un poco, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Esto me hizo reflexionar, hermano, a mí seriamente en cuanto a los motivos que tenía para hacer una u otra tarea en mi vida. Creo que también es una pregunta, y lo he visto también en muchas ocasiones, válida, que deseo hacerte también a ti hoy día como creyente. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve a ti a seguir adelante en tu vida cristiana y en tu vida en general? En lo que haces, en tu trabajo, en cualquier otra cosa, en tus estudios.
¿Qué es lo que te apasiona? ¿Está tu corazón tal vez dividido hoy día? ¿O lo ha estado en alguna ocasión pensando, me quiero dedicar a esto o a esta otra cosa? ¿Estás luchando tal vez internamente por decidir qué hacer en el año que está en curso ya para servir a Dios mejor? ¿Cuál es el combustible que mueve tu vida? Una vez tuve un amigo que fue a echar combustible y la camioneta era petrolera y le echó benzina, se equivocó. ¿Y qué pasa? Hay que limpiar el motor de nuevo, ¿no es cierto? Hacer todo ahí un tremendo trabajo. No podemos equivocarnos en cuanto a qué es lo que motiva nuestras vidas del día de hoy y siempre. Por eso, hermanos míos, la lectura que acabamos de hacer tiene preguntas que son relevantes no solamente para el apóstol Pedro en aquella ocasión ya hace más de 2000 años. En este pasaje nos encontramos ante una escena que podríamos decir que es emocional y espiritualmente intensa, que cala profundamente, ¿no es cierto?, en la conciencia de Pedro. Nuestro personaje, en este caso, con el cual creo a veces nosotros nos identificamos en más de alguna ocasión, es un hombre con luces y sombras en su vida. ¿Sí o no? Ustedes lo han visto, han leído sobre cómo era Pedro, ¿verdad? Tenía altos y bajos emocionales. Era inconstante a veces vivía con euforia, ¿no es cierto?, su vida como discípulo, dispuesto a dar su vida, ¿por quién? Por su maestro. Y sacó una espada en una ocasión y le cortó la oreja a uno, para demostrar que así era. Pero ahora se encuentra cara a cara con aquel por el cual estuvo dispuesto a dar su vida, pero que también, llegado el momento, ¿qué pasó? Lo negó y huyó como un cobarde, ¿no es cierto? Negando, dice la Escritura, de manera violenta, verbalmente hablando. Los originales en griego dicen que usó garabatos. ¿Se pueden imaginar eso? Señor, yo te amo, te quiero, estoy dispuesto a dar la vida. Yo no conozco a ese tal por cual. Cayó en esa bajeza tremenda. Sin embargo, ¿no es cierto?, aquel que él negó, aquel que trató verbalmente de manera tan dura, demostró tanto amor y paciencia durante 3 años, que hasta este momento en el cual otra vez se reencuentran después de la resurrección, le está haciendo preguntas relevantes a la vida de este hombre, a quien el Señor sigue amando a pesar de todo. Pero quisiera enseñarles, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿por qué en este caso? ¿Qué quiere enseñarles el Señor Jesús a Pedro en este pasaje? ¿Por qué en 3 ocasiones le está haciendo la misma pregunta? Ustedes se han molestado cuando alguien le pregunta varias veces algo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Todavía el otro día vi la escena de un papá con su hijo ya mayor en una plaza, a lo mejor ustedes la han visto, ¿no es cierto? Y el papá le pregunta al hijo algo que ve caminando por ahí. ¿Qué es lo que es eso? Él dice, una paloma. Y varias veces le repite, una paloma. Se enoja. Pero papá, si te he dicho cuántas veces que una paloma, ¿cómo no te das cuenta? El papá después va a buscar un cuaderno, ¿no es cierto? Le abre y le recuerda que cuántas veces él mismo también, cuando niño, le preguntó al papá, papá, ¿qué era eso? Y él con paciencia le respondió muchas veces, una paloma. Bueno, aquí estamos ante un Señor que realmente la Biblia dice que es un Dios que ama con amor eterno. Y antes de responder esta pregunta, ¿no es cierto?, quisiera hacer algo más. En primer lugar, el anhelo del Señor desde antaño, voy a poner en contexto un poquito todo este pasaje de Pedro, o sea, de Juan, en cuanto a la conversación con Pedro, ha sido dar a su pueblo, dijo la Escritura en Jeremías 3:15, pastores conforme a su corazón. ¿Han escuchado esto? Pastores conforme al corazón de Dios, ¿ya? Hoy día estamos rodeados a veces de pastores que no son conforme al corazón de Dios, sino conforme a sus propias ideas, ¿no es cierto? Y a veces se adaptan a la cultura y se adaptan inclusive a la congregación y no actúan de acuerdo a lo que Dios les ha pedido. Esto lo vemos en este pasaje de Jeremías, que en su versión Reina Valera dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Por lo tanto, ¿qué podemos ver aquí? Que el anhelo del Señor ha sido siempre proporcionar a su pueblo el cuidado necesario de hombres que realmente estén entregados a su causa, que amen a Dios y, ¿no es cierto?, tengan pasión por la obra y en el cual Él pueda confiarles sus ovejas. En este contexto de Jeremías, Dios proveería la salvación a un pueblo después del regreso del exilio. Un pueblo que había sido llevado al exilio producto de ¿qué? De la dureza de su corazón, pero también porque habían tenido pastores que no les habían enseñado conforme a la palabra de Dios. Y eso los había hecho desviarse de la voluntad de Dios y caer, obviamente, castigados por Dios en el exilio.
Entonces es relevante entender que cuando Dios busca personas conforme a su corazón, está buscando líderes que enseñen con fidelidad a la Escritura para que el pueblo no perezca. No perezca. Uno de los líderes del Antiguo Testamento, y que en Hechos 13:22 se describe como alguien, por ejemplo, conforme al corazón de Dios, ¿recuerdan quién fue? El rey David, muy bien. Si bien sabemos por la historia que no fue un hombre perfecto, que pecó muchas veces y en una ocasión gravemente también, ¿recuerdan, no es cierto, esa ocasión? Triste ocasión. El pastor mencionó recién, ¿no es cierto?, este asunto de qué cosa. No solamente no cometerás adulterio, ¿no es cierto?, en el corazón, sino físicamente, y no codiciar tampoco a la mujer de su prójimo. Él lo hizo. Y lo que caracterizaba siempre sí a David era un hombre que se arrepentía, que pedía perdón, y a este tipo de líderes, queridos hermanos, es a los cuales el Señor usa regularmente. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo. Por lo tanto, se darán cuenta que en el pasaje que nos convoca hoy, vemos también a Pedro confrontado por el Señor con el propósito de ver qué actitud asumiría este hombre que tantas veces actuó impetuosamente y según su propio corazón. El Señor quiere usar a Pedro, al igual como usó a David, al igual como usó a Jeremías o a tantos otros, para que sea uno de los pastores que dé inicio a un ministerio que será relevante para la iglesia, el pastorado según el corazón de ¿quién? De Dios. Pero, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? ¿Se puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una persona perfecta, una persona intachable, una persona que no ha cometido o no cometerá alguna falta alguna vez en su vida. La Escritura dice que el ser humano tiene un problema, y un problema grave. ¿Dónde radica su problema mayormente? Lo hemos visto acá. Alguien dijo que el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Se entiende? Sabemos por la medicina que el órgano conocido como el corazón es el que bombea la sangre, ¿no es cierto?, a todas las partes del cuerpo. Eso lo conocemos, ¿verdad? La sangre, sabemos, ¿no es cierto?, es la que suministra oxígeno, nutrientes a todo el cuerpo, elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. Y a medida que la sangre viaja, se dice, por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. Este órgano tan vital es usado de un modo figurativo aquí en las Escrituras o en la Biblia para hablarnos del centro vital de la vida humana, esa área de nuestra vida conocida como ¿qué? Como alma, espíritu o corazón, que son términos intercambiables a propósito. Pero la Biblia nos dice que si queremos tener una vida plena, debemos, como dice Proverbios 4:23, ¿lo recuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué cosa? Mana o brota, en este caso, la vida. Pero sabemos, como ya lo he dejado entrever al inicio de este segundo punto, que nuestro corazón tiene problemas. Algo que Jeremías 17:9 nos dice claramente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Este texto nos muestra la miseria, hermanos míos, la angustia y la injusticia y la maldad que subyace en nuestro ser interior. Tengan presente estas cosas. Por lo tanto, cuando vemos que en este caso, ¿no es cierto?, que Dios quiere pastores que amen a su rebaño, que lo cuiden y estén dispuestos a dar su vida si fuese necesario, nos enfrentamos a un problema serio. ¿Podemos encontrar realmente hombres que tengan un corazón conforme al corazón de Dios? Parece una tarea, ¿no es cierto?, así humanamente imposible, si no entendemos qué significa esta expresión en las Escrituras. El texto de Jeremías 17:9 plantea una interrogante compleja. ¿Quién puede conocer realmente el corazón? ¿Quién? Escuchamos decir en nuestra sociedad que debemos actuar ¿conforme a qué? Actúa según te dirija tu corazón. ¿Han escuchado esa frase o no? ¿Ya? Escuchamos, ¿no es cierto?, también a nuestro corazón frases como esta, y a la luz de la Escritura sabemos, ¿no es cierto?, que en vez de tener soluciones, este tipo de consejos, ¿qué es lo que traen hoy día? Y lo estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. Traen más problemas, ¿no es cierto?, que soluciones. Agreguemos a esto la declaración de nuestro Señor en Marcos 7:21 al 23, cuando dice: de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosa?
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Como se darán cuenta, confiar en nuestro corazón es seguro. Si el Señor mismo clasifica, ¿no es cierto?, estas cualidades del corazón, el consejo de nuestra sociedad, sigue tu corazón, hermano mío, no lo sigas. Para nada. Por lo tanto, es imperioso. Si queremos ser hombres y mujeres que la Escritura llama conforme al corazón de Dios, debemos ser examinados, por lo tanto, por aquel que mejor que nadie conoce nuestro corazón. Y Jeremías 17:10 lo dice claramente, ¿no es cierto? Él dice que yo soy Jehová que conoce el corazón, que lo conoce profundamente. Dios es el único que puede auscultar seguro nuestro corazón. ¿Sabe lo que significa la palabra auscultar? Lo que hacen los médicos cuando escuchan, ¿no es cierto?, cómo está el corazón. Si está taquicardia, si no, si está funcionando bien, etc. Y no solamente esto, hermanos míos, Él no solo ausculta nuestro corazón, tu corazón, sino que también la Escritura dice, yo, Jehová, puedo cambiar tu corazón. Ezequiel 36:26 dice, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón, dice, ¿de qué? De carne. Como ven, si Dios quiere, ¿no es cierto? Si Dios, quien conoce nuestro corazón, que es malvado, no interviene, difícilmente podemos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de ¿quién? De Dios. ¿Cómo ausculta el corazón de Pedro el Señor? Volviendo al pasaje de Juan, que nos convoca. Vuelvan otra vez a ese pasaje, hermano. Nos encontramos aquí, por lo tanto, con que nuestro Señor está realizando un exhaustivo examen al corazón de Pedro. Sin duda, eso es lo que Él quiere. Es una auscultación profunda. En 3 ocasiones le hace la misma pregunta, similar. 3 ocasiones, que algunos han dicho, nos recuerdan la misma cantidad en la cual Pedro negó ¿a quién? Al Señor. 3 veces lo negó, 3 veces el Señor está tratando, ¿no es cierto?, de averiguar realmente, Pedro, ¿en qué pie estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya? Pero a pesar de esto, hermanos, es interesante cuando analizamos este pasaje, que Jesús hace su pregunta, pero no de una manera dura como a veces nosotros lo hacemos. Nosotros somos dados, ¿no es cierto?, a ser a veces misericordias con otro cuando ha fallado, ¿sí o no? Nos molesta con nuestros hijos, partamos por ahí. ¿Cómo es? ¿Ah? A veces, ¿no es cierto?, y nos pillan mal parados, ¿qué pasa? Ni siquiera conversamos, ni dialogamos, ni tratamos, ¿no es cierto?, de solucionar el problema, sino que sacamos la correa o buscamos la paleta, no sé qué usan ustedes, ¿no es cierto?, y les damos una pela, dirían los centroamericanos, ¿no es cierto?, en algunos países por ahí. ¿Ya? Pero aquí vemos a un Jesús que de una manera tierna y misericordiosa quiere hacerle ver a Pedro que para que él llegue a ser un pastor conforme al corazón de Dios, debe primero reconocer, ¿no es cierto?, su absoluta dependencia del Maestro. El Señor, de alguna manera, y lo hace de manera especial siempre como Él sabe hacerlo, humilla a Pedro, porque es necesario que así sea. Le hace reconocer que hay un problema que tiene que solucionar. Que para realizar la tarea que el Señor le va a encomendar, que es una tarea tremenda, la de pastorear sus ovejas, la de cuidar de sus ovejas, ¿no es cierto?, no debe llevar adelante esta tarea en sus propias fuerzas, ni según sus propios criterios, ni según su propio corazón, ¿no es cierto?, no transformado, sino solo por aquella capacitación sobrenatural y poderosa que solamente Dios puede realizar en nuestras vidas. Quiero parafrasear un poquito la conversación de Jesús con Pedro. Y puedo decir lo siguiente. 3 veces vemos aquí que el Señor le hace la misma pregunta a Pedro. Una tras otra. Hasta que Pedro, en un momento, ¿no es cierto?, a la tercera vez que él le pregunta, yo me imagino que Pedro, ¿qué hace? Cuando han reconocido que eres culpable, ¿qué haces tú? ¿Qué hacen tus hijos? Se pone a llorar a lo mejor. Agachas la cabeza, ¿no es cierto? Te entristeces. Y el Señor le dice, ¿no es cierto? Señor, le dice Pedro, yo sé que tú lo sabes todo. ¿Qué te voy a ocultar yo?
Tú sabes que te amo, pero yo sé que te amo con un corazón imperfecto. Tú me conoces. Pero sabes, Señor, yo anhelo ser usado por ti. Anhelo ser capacitado por ti. Así que aquí estoy. Soy un ser vil, despreciable. Pero si tú me has escogido, adelante, úsame. Y el Señor, dice la Escritura, viéndolo fijamente, con esa mirada que puede paralizar a cualquiera, pero sin embargo con una ternura que va más allá de nuestra comprensión, le dice, muy bien, Pedro, muy bien. Ahora sí, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros en nuestra vida como cristianos no siempre hemos andado, ¿no es cierto?, fieles al Señor. Yo he sido infiel en más de una ocasión. Y en más de una ocasión he llorado amargamente por los pecados que cometí. Y hermanos, los pecados tienen consecuencias fuertes para nuestra vida. No volvemos a ser los mismos de antes. A veces hasta hay consecuencias físicas en nuestras vidas. Pero ahí está. Hermanos, a pesar de todo eso, el Señor busca lo vil y despreciado para deshacer, ¿no es cierto?, aquello que el mundo considera de más alta estima. El Señor usa a ¿quiénes? Aquellos que están dispuestos a humillarse y a reconocer que no son capaces en sus propias fuerzas de servir a aquel Señor que demanda y dice, ¿no es cierto?, resumiendo sus mandamientos ahí en Mateo. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no estamos, ¿no es cierto?, capacitados por Dios, transformados por Dios, cambiado ese corazón de piedra por ese corazón de carne que el Señor quiere utilizar, difícilmente vamos a poder amar a Dios y tampoco servir a ¿quiénes? A nuestros hermanos. ¿Entienden por qué el Señor le está preguntando a Pedro, ¿me amas o no? ¿Captan? Era una pregunta relevante, es una pregunta importante y sigue siéndolo el día de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos enfrascado en un servicio a Dios según nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces hemos querido o hemos dicho verbalmente, sí Señor, te amo, pero realmente hemos mentido? Jorge Pastor Obeso lo ha dicho varias veces, pero cuando más mentimos, ¿cuándo es? Cuando cantamos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos cantado canciones, a veces con fervor, y ni siquiera hemos percatado lo que estamos cantando, lo que hemos dicho? Y Pedro, ¿no es cierto?, está siendo llamado a tener una limpia conciencia y a tener conciencia a la vez, para que no actúe conforme a ¿qué? A su propio corazón. A veces necesitamos que se nos pregunten varias veces, ¿me amas realmente? ¿Me amas? Y por eso te pregunto a ti, hermano, ¿y qué de tu corazón? Si el Señor te preguntara como a Pedro, ¿me amas? ¿Qué le responderías? ¿Con qué actitud tú actuarías? ¿Cómo está, por lo tanto, tu corazón hoy? ¿Qué estás amando más que a Dios hoy? Recuerda que el primer mandamiento, como ya mencioné, es clave a la hora de servir y gozar de la vida cristiana. Si no amamos al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, nada ni nadie podrá ocupar en tu vida el primer lugar que no sea ¿quién? Tu Salvador. ¿Qué es lo que te llena? Estábamos aconsejando a una señorita en nuestra iglesia que se enamoró, como decimos nosotros, perdidamente, de otro joven cristiano. Pero este joven cristiano se dio cuenta que no la amaba al punto de querer casarse con ella y decidió terminar. Ella quedó tan mal, ¿no es cierto?, que los papás la tuvieron que llevar a psicólogos, psiquiatras, estuvo dopada un buen tiempo porque cayó en un estado depresivo profundo. ¿Qué les dice eso, hermanos míos? ¿A quién amaba más ella? No a su Señor. Queridos, cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, cuando Él no es el eje en el cual, ¿no es cierto?, la rueda circula, ¿qué va a pasar con nuestras vidas?
No vamos a tener, ¿qué cosa? Un soporte, un referente por el cual esa rueda pueda movilizarse y avanzar. Vamos a quedar siempre con nuestras vidas truncadas y no vamos a poder disfrutar de lo que significa al servicio a Dios porque tenemos otras prioridades en nuestro corazón. Creo que la enseñanza hoy día estuvo ad hoc. No codicies otra cosa, ni desees otra cosa. ¿Qué cosa? Que no sea ¿quién? Al Señor. Una cosa he deseado, decía por ahí el salmista. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para disfrutar de qué? De la presencia del Señor. No es el lugar en sí, sino que cosa es la presencia de Dios en ese lugar la que debe llenar y satisfacer tu corazón y el mío. Nada ni nadie puede ocupar en tu vida el primer lugar que no sea tu Señor y Salvador. Todo lo demás en que has puesto tu corazón o todo tu corazón, recuerda esto, algún día será corrompido por la polilla y el orín en algún momento y no quedará nada. ¿Cuántas veces hay gente que se ha enfrascado, ¿no es cierto?, en este mundo por querer tener de todo? La codicia ha llevado a la gente, ¿no es cierto?, a querer tener ganancia, pero así son arrebatadas también. La década del 80 se caracterizó por la cantidad masiva de suicidios en el Oriente, de japoneses y chinos que tenían grandes inversiones, pero vino la crisis, ¿no es cierto?, económica de esa época. ¿Qué pasó? Se los llevó todo. Eran multimillonarios y quedaron sin nada. ¿Dónde estaba su corazón? La riqueza. Y cuando desaparecieron sus dioses, no tuvieron más razón por la cual seguir viviendo. No cambies jamás, querido, las prioridades en tu vida si quieres ser bendecido por aquel que te llama a amarle con todo tu ser, aquel que escudriña aún lo profundo de nuestro corazón, pero que con ternura te pregunta sinceramente, ¿me amas? La Escritura dice en Romanos, ¿no es cierto? Y ustedes conocen este pasaje. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, ni la vida, ni la muerte, ¿no es cierto?, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, es relevante, hermanos míos, y una pregunta que no puede ser desoída en nuestras vidas. Cuando el Señor te está preguntando, y seguramente lo hace hoy día, así como hace 2000, ¿cuántos años ya? 2000 y tantos años. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Te pregunto hoy día también, más de 2000 años después, sigue preguntando lo mismo. ¿Tú me amas? ¿Realmente? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Estás dispuesto, ¿no es cierto?, a darlo todo por mí? Porque cuando uno ama es así. Estaba dando unos consejos a unos jóvenes el otro día en la iglesia y les pregunté, ¿qué están buscando en la pareja? ¿Qué cosas, qué cualidades buscan? ¿Qué debería buscar una mujer, una muchacha cristiana en un joven cristiano o un joven cristiano en una muchacha? ¿Ah? La primera pregunta que deben hacerle, ¿cuál es? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, inclusive más que a mí? Si alguien, ese joven o esa señorita, no te responde así, deséchalo, deséchalo, porque te va a traer dolor y angustia a tu corazón. 1 Corintios 16, 22 dice algo, búsquelo por favor, y es una advertencia que debemos tener en consideración a la hora, ¿no es cierto?, de ver este tema. Miren la advertencia del Señor, y una advertencia fuerte, porque es relevante e importante, porque tiene, ¿no es cierto?, una promesa de plenitud para tu vida si es que no la cumples. Dice, el que no amare, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿sea qué? ¿Por qué el Señor está preguntando a Pedro, ¿me amas? Porque si Pedro ama al Señor verdaderamente hay bendición. Pero si no lo amas, como el Señor nos pide amarle, entonces lo que vendrá sobre todo lo que tú emprendas, ¿será qué cosa? Maldición. No es menor, no es algo delicado, no es algo suave, pero es algo que tiene, ¿no es cierto?, implicancias profundas para nuestra vida. El Señor viene
Y el Señor va a preguntar algún día, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Me amaste? ¿Me amaste realmente? Aquel que dio su vida, queridos, aquel que entregó toda su vida en la cruz del Calvario, al punto, ¿no es cierto?, de ser desarmado física y espiritualmente, de ser, ¿no es cierto?, de alguna manera vaciado para poder entregarse por completo para ti, es el que sigue preguntándote hoy día, ¿me amas? Él no amó de una manera, ¿no es cierto?, menor. Él no amó de una manera, ¿no es cierto?, que fuese beneficiosa para sí. Él entregó todo, diciendo, ¿no es cierto?, aquí estoy, he pagado por ti toda la deuda, de tal manera te amé, ¿no es cierto?, de tal manera te amé, que hoy día te pregunto a ti, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Esa es la pregunta del Señor que yo quiero que quede resonando en sus oídos. Y respóndesela a Él, no a mí. Y con hechos. A propósito, el amor es acción concreta, no es sentimentalismo. Yo puedo cantar hermosas canciones que aparentan ser... Hoy día están de moda canciones románticas en las iglesias, ¿no es cierto? Con melodías muy románticas, que te hacen, ¿no es cierto?, hasta bailar casi. Pero ¿no? Nosotros lo que queremos, ¿qué cosa es? No estoy diciendo que no sientas ese fervor por el Señor y esa pasión. Pero estoy hablando de qué cosa, de algo más relevante. Tu accionar demuestra que lo amas. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace nada jactancioso, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. El amor hace, actúa, demuestra, ¿no es cierto?, lo que hay realmente. Porque de dentro del corazón sale todo, ¿no es cierto?, lo que somos. ¿Qué tipo de corazón tienes hoy día? ¿Un corazón cambiado por el Señor, transformado por su gracia? Si es así, entonces tu vida será diferente. Y si aún no has sido transformado por tu corazón, el Señor a lo mejor te está mostrando hoy día, de tal manera te amé. Aquí estoy. Entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. Y el Señor no decepciona, no defrauda, sino que Él nos acoge y nos abraza tiernamente, ¿no es cierto? Y nos dice, Pedro, Juan, Juanito, Luchita, Mario, Damián, sígueme, sígueme, trabajemos juntos, sé parte de la obra en la cual estoy, porque esta es una obra relevante. El Señor en su gracia y misericordia nos capacite, porque nosotros no tenemos esta posibilidad, pero Él sí nos puede capacitar para servirle de todo corazón. Amén. Amén. Oremos.